Sigue nuestra programación desde tu dispositivo móvil, en YouTube, en Facebook, búscanos en Twitter como @imefi_tv y en nuestra página web www.imefi.tv. IMEFI TV presenta ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Tax Day Antilavado de Dinero. Vamos a platicar hoy de este tiempo que se está terminando para integrarse al programa de autorregularización antilavado de dinero 2019. Recuerden que tenemos una fecha límite para registrarnos en el programa de autorregularización, que sería el PAR, ¿no? Que en términos generales es el PAR. La fecha para inscribirse inició el 21 de junio y termina el 15 de agosto de 2019. Estamos a menos de una semana para que esto ocurra, y el hecho de que ustedes decidan no entrar a este programa de autorregularización les puede generar un verdadero problema en cuanto a multas por incumplimientos de actividades vulnerables que no han sido informadas, no se han presentado los avisos, no se han presentado informes, y entonces por todos lados vamos teniendo problemas, ¿de acuerdo? Recuerden que soy su servidor Javier Martínez. Estamos en Tax Day México dentro de Facebook o dentro de YouTube, y dentro de Twitter en Tax Day Fiscal o Tax Day PLD. También nos pueden ver en www.taxday.com.mx en caso de que requieran de nuestros servicios. Soy su servidor Javier Martínez. Revisemos un poquito este tema. Lo que me interesa es sensibilizarte, querido colega, de que puedes tener actividades vulnerables que no has considerado todavía bien y que no estás dándote cuenta de la oportunidad que tenemos con este programa de autorregularización. O sea, suena como que tu ignorancia te puede costar muy cara, como cuestan todas las ignorancias, pero en este caso estamos hablando de algo que pudiera poner en riesgo tu propia organización. Yo he revisado, ahorita tenemos varios proyectos con ejemplos con inmobiliarias que te dicen, oye, no, yo como inmobiliaria no realizo actividades vulnerables porque la actividad, los avisos los presenta el notario. Y tú dices, oye, no me puedes decir eso, eso está muy, muy claro dentro de las disposiciones. Si tú compras y vendes inmuebles, o los haces y luego los vendes, etcétera, tú tienes una actividad vulnerable y debieras estar presentando tus avisos y cumpliendo con las obligaciones de la ley antilavado de dinero. Y tú dices, bueno, sí, pero yo creo que no. Bueno, esto es tan importante que no debiera ser únicamente con que tú crees. Debieras tener una opinión de un especialista en donde te diga si tienes o no tienes actividades vulnerables. Esto suena como que, oye, a ver, espérate, yo estoy en una empresa y en esta empresa la persona que está decidiendo
que si se realizan o no se realizan actividades vulnerables, no es experta en el tema, no sabe del tema y además le ha preguntado a otras personas que tampoco están bien enteradas. Les voy a poner un ejemplo que ayer me decía una persona que nos solicitó una asesoría y decía, es que yo fui a un curso y el expositor recomendaba que antes de entrar al programa se presentaran todos los avisos pendientes. Y tú dices, oye, a ver, espérate, eso es terriblemente equivocado, porque esos avisos que se presentaron extemporáneos, fuera de tiempo, y que no están dentro del programa de autorregularización, pues pueden generar multas, y las multas son cuantiosas. Hay una multa que es si presentas el aviso dentro de en tiempo, no hay multa. Si lo presentas dentro de 30 días posteriores, hay una multa. Pero si lo presentas después de los 30 días, ya tienes una multa del orden de 700,000 pesos por cada aviso. Entonces, si ahorita te pusiste a presentar avisos antes de estar en el programa de autorregularización, tu problema es realmente serio. Tendrías que revisar las opciones que tenemos. Yo consideraría, yo lo que recomendaría, por supuesto teniendo más elementos, sería que entraras en el programa y que todos estos avisos extemporáneos de alguna forma estén entrando dentro de este paquete que le está permitiendo el Congreso de la Unión al Servicio de Administración Tributaria. A ver, veamos nada más, a ver si nos queda claro esto. Yo tengo una ley antilavado de dinero. Esa ley antilavado de dinero, estamos hablando de las actividades vulnerables, de los gatekeepers o de estas empresas que pueden ser utilizadas para lavado de dinero, no de las entidades financieras. Ok, estas empresas están realizando actividades vulnerables y ni siquiera lo saben. Ese es un problema importante que debemos revisar a detalle. Lo primero que tenemos que preguntarnos y contestarnos, oye, ¿estoy realizando actividades vulnerables? Y la respuesta no es sencilla. Tenemos 16 posibilidades de actividades vulnerables en las que caemos en muchos casos. Entonces, veamos así de manera muy sucinta 2 o 3 puntos que son importantes de este programa. Les agradezco que me atiendan. Realmente es un grito desesperado, ¿verdad? Como decía ahí Cuauhtémoc, no Cuauhtémoc Blanco, otro Cuauhtémoc, pero bueno, un Cuauhtémoc que escribe libros de automotivación, alguna cosa, y decía un grito desesperado. Oye, no dejes pasar la oportunidad de inscribirte en el PAR, y eso ya solo tienes hasta el 15 de agosto de 2019. Entonces, ok, echemos un repaso muy general, pero lo que me interesa más es que tú sepas si tienes o no tienes actividades vulnerables. Tienes un programa de autorregularización que se publicó el 16 de abril de 2019. Programa se entra en vigor días posteriores y te dan una fecha para inscribirte. Te dicen que uno de los requisitos para inscribirte al programa de autorregularización es que estés al corriente en tus obligaciones de 2019. Entonces, oye, y si yo me inscribo el día de hoy, no he presentado lo de 2019. Ok, tendrías que inscribirte. Tendrías que ver qué actividades vulnerables tienes, tendrías que presentar los avisos o los informes. Aviso es con datos, informe es sin operaciones, o informando que tienes actividades sin dar la información. Una regla de carácter general, 27 bis, que nos ha metido en problemas a todos. Y con esto, saber exactamente qué presentas de 2019 para poder estar en posibilidades de presentar todo lo anterior desde que tuviste las actividades vulnerables, desde septiembre del 2013 a diciembre del 2018, pero ya con el programa
de autorregularización. Ok, necesito entonces este primer punto. ¿Tengo actividad vulnerable? Sí. ¿Estoy inscrito? No, tendré que inscribirme. Tengo que presentar los avisos y reportes de 2019. Lo anterior, no te preocupes en este momento. Y ahora sí, ya con eso, ya voy a registrarme en el programa de autorregularización. Puede haber muchas posibilidades con las empresas. Si una empresa tiene ya multas que le fueron fincadas por el SAT, por la autoridad, tiene que cumplir con su programa de autorregularización para que con el certificado de que ya cumplió en ese momento solicite la condonación de esa multa. Y hay todo un proceso de registro para entrar a este programa. Y lo que es importante es que es hasta el 15 de agosto de 2019. Y veamos aquí estos 3 puntos. Para presentar la solicitud de tu PAR, o sea, de tu programa de autorregularización, no necesitas subir escrito alguno. Cuando tú lees el Diario Oficial de la Federación, dices, es que aquí dice que debo tener un plan y debo saber cuándo voy a hacer cada cosa y mi gráfica de Gantt. No, no necesitas nada. Nada más necesitas ir contestando cuestionarios y el propio sistema te va a decir qué es lo que tienes de obligaciones pendientes. Debes tenerlo a detalle porque te lo puede requerir el SAT. O sea, no tienes tu programa de autorregularización que tú hiciste. En realidad simplemente contestaste datos en el superportal de prevención de lavado de dinero y ahora sí, ahí ya te va a decir qué onda con lo que tienes ahí, pero no te va a decir qué fechas son, no te va a meter a una gráfica de Gantt, etcétera. Simplemente te dice, ya estás, y estas son las obligaciones que tienes que cumplir, y ahora sí, cuando lo termines debes de tenerlo por escrito a detalle, porque yo te lo puedo requerir, te puedo decir, ok, me dices que ya cumpliste con tu programa de autorregularización, dime qué hiciste. Ahora sí, dime cuál fue tu programa real del cumplimiento de las obligaciones antilavado de dinero, pero eso se da después del 15 de agosto. Después del 15 de agosto tenemos hasta el 20 de febrero de 2020 para cumplir con todas estas obligaciones. O sea, sí suena como que debe quedarnos claros eso. El superportal de prevención de lavado de dinero, o sea, el portal del SAT dedicado al antilavado de dinero, te va pidiendo la información para tener ya el programa y una vez contestado, aceptas con tu fiel. Recuerda que ya contesté todo, acepto con mi fiel y en ese momento me va a decir, ahí está tu programa y está autorizado. Todo es en el momento. Si tú ahorita decides inscribirte porque ya sabes qué actividad vulnerable tienes por ahí como una piedrita en el zapato que no has cumplido, pues te va a llevar un rato y más o menos meterte con los detalles para llenar estos datos. Te pueden servir que te metas aquí dentro de Tax Day México en Face. Hay un programa que es el video 7 del curso en línea del programa de autorregularización. Está ahí abierto para que la gente pueda revisarlo y si bien no tienes los detalles, sí tienes los puntos de lo que tenemos en el escrito. Entonces, valdrá la pena que te metas en Facebook, en el portal de Tax Day México. Ok, el superportal te va pidiendo la información para tener ya el programa y una vez contestado, aceptas con tu fiel y ya te va a dar la información. Es importante que estés seguro de las actividades vulnerables que realizas para que queden todas incluidas. Recuerda que puede ser que realices no una, sino varias actividades vulnerables y entonces tendrías que cumplir con todas ellas. Las que no metas, ya no vas a poder decir, oye, ¿qué crees? No solo tenía préstamos, también tenía arrendamiento y también tenía venta de automóviles y también tenía
venta de inmuebles. O sea, eso ya no lo vas a poder decir. Si te llega una revisión, en ese momento tendrás las multas por no haber cumplido con esa obligación o por haber presentado todo en forma extemporánea. Si en este momento presentas algo en forma extemporánea dentro del programa, se perdonan multas y sanciones en general. ¿De acuerdo? Entonces, nada más te recuerdo esto. Te metes aquí al sppld.sat.gov.mx, que es el superportal de prevención de lavado de dinero, .sat.gov.mx. Vas a entrar a la parte de registro, ahí te dice modificar datos de alta, programa de autorregularización y estatus del responsable. Se entiende que si tu responsable ya aceptó, no debes de tener problema y en tu alta debe estar todo actualizado. Te metes al programa de autorregularización, te va a decir bienvenido y ahora sí, te va a preguntar qué es lo que quieres. Quiero un programa de autorregularización y soy una persona moral. Soy persona moral y entonces ya empiezo con estos datos. Dice, solicitud. Actualmente le han iniciado, se encuentra en proceso de verificación y aquí tendré que seleccionar. Oye, no tengo problema. ¿Ha sido objeto de irregularidades detectadas? No, tampoco. ¿Actualmente se encuentra sujeto a algún procedimiento sancionador por parte del SAT? No. ¿Se encuentra debidamente actualizados sus datos manifestados en el padrón de actividades vulnerables en términos del artículo 7 de las reglas de carácter general? Y aquí es muy importante que si no estamos, no nos va a permitir entrar. Tendremos que ir primero a actualizar los datos del padrón. Se encuentra al corriente de sus obligaciones establecidas en la ley durante el 2019. Esto es muy importante. Si no dices aquí que sí, entonces ya tienes un problema. Si dices que sí y estás mintiendo, pues tienes un problema doble. O sea, actualmente ya sabes que mentir no está tan sencillo. O sea, hay muchas formas en las que se cuadra la información para poder detectar en qué momento una persona está faltando a la verdad. Me pregunta después, ¿actualmente constituye algún delito previsto en la ley antilavado? No. Ok, ya con esto voy a entrar al programa y aquí me dice que el programa debe constar por escrito a detalle y entregarlo a requerimiento del SAT. En este momento no lo voy a meter. O sea, oye, pero yo ya le dediqué mucho tiempo a estar haciendo ese programa. No te preocupes, te va a servir en algún momento. Pero en este momento no se tiene este problema. O sea, simplemente vas a ir llenando los datos y con eso vas a saber exactamente qué broncas tienes ahí. Te metes en Facebook a la página de Tax Day México, revisas el programa 7 del programa del curso antilavado de dinero y ahí tendrás un poco de detalles sobre este punto. O sea, seguramente vas a encontrar mucha información ahí que te puede ser de utilidad. Vamos a revisar qué tenemos con algunos de los puntos que nos dan muchos problemas. Oye, a ver, resulta que yo no tengo actividades vulnerables. ¿Seguro que no? No. Oye, pero realizas préstamos. Bueno, sí, pero nada más a los empleados o nada más préstamos intercompañías. A ver, va de nuevo. Tú me dices que realizas préstamos a tus trabajadores, a tus socios, intercompañías, y me dices que no tienes que inscribirte. Revisemos ese punto. ¿Estás de acuerdo, querido colega? ¿Por qué? Porque ahí es donde hay mucha gente que ha tenido el problema de que no se había dado cuenta de este detalle. Estamos viendo una parte del manual. Recuerda que en Tax Day tenemos un diplomado donde
estamos viendo lo primero en el módulo 1, toda la parte de las disposiciones, en el módulo 2 toda la parte del cumplimiento, las guías, los formatos, en el módulo 3 el manual y en el módulo 4 los medios de defensa. Ojalá nunca ocupes ese módulo 4, lo puedes adquirir completo o por cada uno de los módulos. Vamos a revisar ahorita si caes o no caes en el de préstamos y pongamos ese ejemplo. Solo le hago préstamos a mis empleados y solo le hago préstamos a intercompañías y solo le hago préstamos a mis socios o accionistas. Y la respuesta es sí, es actividad vulnerable y tienes que registrarte. Después del corte revisamos las disposiciones para que empieces a temblar y empieces a darte cuenta que el tema no está sencillo. Vamos a corte. Cumple con las obligaciones de la ley antilavado de dinero. Empieza por ponerte las pilas de una vez y adquiere el libro para cumplir con la ley antilavado de dinero. Así te pones a estudiar en serio y en una semana ya no tendrás dudas. El curso en línea consta de 14 videos de media hora cada uno, materiales y tiene un examen bien cañón de 40 preguntas. Que puedes hacerlo y si lo repruebas, vuelves a ver los videos y lo haces de nuevo, hasta que lo pases. No está fácil, pero vale la pena. Tienes 30 días abierto el curso. Haces anotaciones y subrayas el libro las veces que tú quieras. Cuando ya apruebas el examen, obtienes el reconocimiento con valor curricular y validez para los programas de capacitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Además, es muy fácil pagarlo. Puedes hacer tu depósito en cualquier tienda OXXO o Seven. Tienes los datos y otras formas de pago en www.taxday.com.mx o en Facebook en @TaxDayMéxico. Ya no te hagas y cumple con la ley antilavado de dinero. El área contable y fiscal necesita capacitarse en las reformas fiscales 2019, como parte de su programa de capacitación anual y además revisar nuevos cambios fiscales durante todo el año. En TaxDay tenemos el curso Reformas Fiscales 2019 en línea, que se actualizan durante todo el año con videos temáticos que duran alrededor de 40 minutos. Además, incluye acceso a la carpeta con las leyes actualizadas, las publicaciones y las presentaciones. El sistema emite un reconocimiento personalizado con valor curricular y para el programa de capacitación anual de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Reformas Fiscales 2019 en línea consta de 10 áreas. Este curso tiene un costo por participante de 1,499 pesos, pero si tienes un participante adicional de la misma empresa, el segundo cuesta tan solo 499 pesos. Para mayor información, contáctanos. Recuerda que TaxDay es tu mejor opción. Bien, vamos a revisar entonces qué onda si tú realizas préstamos intercompañías. Vamos a ver un pequeño cuadrito, seguramente te va a ser muy fácil entenderlo y aquí lo vamos a tener en este punto. Dice, otorgamiento de préstamos o créditos habituales o profesionales considerados actividad vulnerable. Estamos dentro del manual y en el manual dice nombre de la política, identificación de las actividades vulnerables por otorgamiento de préstamos habituales o profesionales sujetos a identificación a partir de $1 y presentación de avisos a partir de 1,605 UMAS. No se tiene limitación para el uso de dinero en efectivo. Procedimientos aplicables. Controles para mitigar los riesgos PLD-FT en el otorgamiento de préstamos. Establecer las responsabilidades y procedimientos para llevar a cabo las acciones correspondientes para cumplir con las obligaciones establecidas a las actividades vulnerables
para el caso de préstamos. ¿Qué tendríamos que tener? Un expediente de identificación del deudor, un expediente de las actividades vulnerables, o sea, los préstamos otorgados y cobros realizados a cada cliente o deudor, la presentación de avisos mensuales o presentación de informes mensuales cuando no se tienen actividades. Procedimiento. El procedimiento es de aplicación general para todos los empleados y colaboradores de GEE, en este caso dentro del módulo del manual antilavado de dinero. Estamos haciendo un manual poniendo a la empresa GEE. Dice, el procedimiento es de aplicación general para todos los empleados y colaboradores de la empresa, para el área de cumplimiento y para el representante PLD, quien diseñará e implementará una metodología para cumplir con las obligaciones establecidas en las disposiciones. Ahora sí, veamos las disposiciones aplicables. Artículo 17, fracción 4. Dice, otorgamiento de préstamos habituales o profesionales. Y aquí es muy importante, entonces, si yo realizo préstamos, tendría que pasarlos por este punto. ¿Son habituales o profesionales? No. Entonces no es actividad vulnerable. ¿Son habituales o profesionales? Sí. Entonces es actividad vulnerable. Oye, pero son intercompañías o son con empleados, etcétera. Eso ahorita lo revisamos. Dice esta fracción 4. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía por parte de sujetos distintos a las entidades financieras. Si eres una entidad financiera, tú cumples ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si no, tienes que cumplir aquí como actividad vulnerable ante el Superportal de Prevención de Lavado de Dinero. Dice, conversión a pesos de periodos aplicables. Aquí tenemos que ver cuáles son las cantidades que nos aplican para presentar los avisos. Recuerden que hubo unos meses donde hubo salarios mínimos del DF, después hubo un año donde la UMA y el salario mínimo fue el mismo y después ya traemos solo UMAs. Ahí estaría en este cuadrito. Dice 3.1, identificación de los préstamos habituales y o profesionales otorgados considerados actividad vulnerable. Definir los criterios y procedimientos para la identificación de los préstamos habituales o profesionales otorgados que se consideren actividades vulnerables. Lo primero que tengo que hacer es definir si ya sé cuáles son estos. Primero, tengo un tipo de préstamo. Préstamo a funcionarios y empleados que se descuentan por nómina. A ver, va de nuevo. Tú tienes préstamos a funcionarios y empleados y hay descuentos por nómina. Sí. No es una actividad vulnerable. Ok, no es actividad vulnerable. Se tienen préstamos que se ministran a cuenta bancaria de nómina. Hay una disposición por ahí que nos dice que si tú le depositas directamente a su cuenta de nómina, o sea, si los préstamos son bancarizados, no tienes problema. Ok, ¿es habitual o es profesional? No aplica. No se dan préstamos en efectivo a trabajadores. Entonces, aquí ya sé que no es una actividad vulnerable. Pero la regla de carácter general en su artículo 27 bis, fracción primera, me dice que debo presentar un informe mensual diciendo que yo tengo préstamos a funcionarios y empleados. No le voy a decir ni a quién ni cuánto, pero le voy a decir, oye, mi empresa sí realiza préstamos a sus trabajadores, nada más. Si tienes alguna duda, ven y solicítame la información y yo aquí tengo todo para poder darte esos datos. A ver, entonces, aquí tendríamos que ver la regla de carácter general 27 bis, fracción 1, donde me lleva a un informe mensual.
Este informe mensual me lo lleva junto 27 bis, y regla de carácter general 25. No, ya me equivoqué. Es regla de carácter general 27 bis 1, inciso A, y regla de carácter general 25, punto. Estas me llevan a que deba presentar un informe mensual. Para presentar un informe mensual yo tengo que estar inscrito y tengo una obligación. Oye, pero no es una obligación de presentar avisos, es una obligación de presentar informes. Es lo mismo, o sea, se están dando las disposiciones de la misma forma. Ok, vayamos a otro. Préstamos del Fondo de Ahorro de los Trabajadores. Ok, no es una actividad vulnerable, es una prestación laboral sin opción a terceros. Sí, o sea, no se le presta a alguien que no sea trabajador. Solo se le prestan a los trabajadores que son parte de este fondo de ahorro. No es tampoco algo que tenga que ver con habitual o profesional, simplemente porque no se dan préstamos a terceros. Pero nuevamente, regla de carácter general 27 bis 1, inciso B, y regla de carácter general 25 me lleva a que debo presentar un informe mensual. O sea, voy a presentar un informe mensual diciendo que yo tengo operaciones de la regla de carácter general 27 bis, fracción 1, inciso B. O sea, tengo préstamos de fondo de ahorro. Eso lo tengo que presentar ahí. O sea, no presento datos, pero sí presento el informe. Préstamos intercompañías. No es una actividad vulnerable, son préstamos entre el grupo empresarial, y cuando las empresas no son del grupo empresarial, entonces es cuando se daría la actividad vulnerable. Oye, yo pensé que esta empresa también era del grupo empresarial. Bueno, si no reúne los requisitos, simplemente pues es cuata, es como de la familia, pero no es parte del grupo, y ahí se habría una actividad vulnerable. Y aquí nuevamente, regla de carácter general 27 bis, fracción 1, inciso A, y regla de carácter general 25, punto, me lleva a que debo presentar un informe mensual. Y si yo tengo que presentar esto, debo estarlo haciendo pues desde que realizo este tipo de operaciones. Ok, veamos préstamos accionistas. No es una actividad vulnerable, casi no se tienen préstamos de accionistas en esta empresa. Cuando es una actividad vulnerable, habitual o profesional, cuando se cobran intereses a los accionistas. O sea, si yo lo cobro intereses a los accionistas, en ese momento son préstamos que sí son actividad vulnerable. Préstamos a terceros. No es actividad vulnerable, casi no se tienen préstamos a terceros, o sea, no es ni habitual ni profesional. Cuando las empresas no son del grupo empresarial, en ese momento se daría estos préstamos a terceros y sí sería actividad vulnerable. Préstamos a una cartera de clientes. Bueno, ahí por supuesto que sí tienes una actividad profesional, se tiene como objeto hacer préstamos. ¿Por qué tienes por objeto hacer préstamos? Porque soy una casa de empeño que está como sociedad anónima. Bueno, eventualmente tú tienes que presentar tus avisos y tus informes en todos los casos. ¿De acuerdo? Ya estoy casi fuera de tiempo. Aguántame 3 minutos más para que veamos nada más estos 2 puntos. Aquí ya te dejé con esta bronca. Regla de carácter general, artículo 27 bis, y regla de carácter general 25. Si reviso dentro
Están los criterios de la UIF, hay una serie de información aquí que es importante, pero lo que necesito llevarte es a que revisemos exactamente lo que dice este artículo. Abstenerse, dice la regla de carácter general 25. Dice, informe sin operaciones o informe, pongámoslo aquí, de la regla de carácter general 27 bis. Dice la regla de carácter general 25. Para los efectos de los artículos 12, último párrafo del reglamento, y 24 de estas reglas, quienes realicen actividades vulnerables y no hayan llevado a cabo actos u operaciones que sean objeto de aviso, o que los mismos se ubiquen en los supuestos previstos en el artículo 27 bis de esta regla, durante el mes que corresponda, deberán remitir en el formato señalado en el referido artículo 24 un informe en el que solo se llenarán los campos relativos a la identificación de quien realice la actividad vulnerable, el periodo que corresponda, así como el señalamiento de que en el periodo correspondiente no se realizaron actos u operaciones objeto de aviso, o que los mismos se ubican en los supuestos del artículo 27 bis. Dentro de los formatos te da incluso un dato específico del lado derecho de los formatos de Excel que tenemos en el superportal de prevención de lavado de dinero, donde te dice, este informe o este aviso es por el 27 bis, sí, le puchas ahí y te va a dar las diferentes opciones, ¿ok? Es un aviso por la fracción A o por la fracción B o por la fracción C. Y entonces aquí es muy importante esta nota. Se trata de dos informes a presentar, uno por no haber realizado operaciones y otro cuando se realizan actos u operaciones de la regla de carácter general 27 bis. A ver, y sí quiero pensar que esta es de las en las que más están cayendo o caemos las empresas. Casi siempre tenemos este supuesto. Entonces, revísalo con mucho cuidado, querido amigo, porque es muy probable que tú estés en estos supuestos y estés pensando que no realizas actividades vulnerables. Está bien, el tema es que tienes menos de una semana para que a más tardar el 15 de agosto tú te presentes en el PAR y digas, ok, ya presenté los informes de 2019 y ahora sí, dame mi programa de autorregularización y con ese programa voy a hacer mi manual, voy a armar los expedientes, de identificación, los expedientes de las actividades vulnerables, o sea, de los préstamos que he realizado, y con eso lo voy a tener para que en caso de que llegues a revisarme, te pueda presentar todos esos datos conforme a un manual que debiera estar adecuado. Muy bien, pues querido amigo, querido colega, no dejes en saco roto esto. Es muy probable que tú tengas actividades vulnerables y que pienses que no los tienes, o que le hayas preguntado a un fiscalista, con todo respeto, pero este no es el mundo de los fiscalistas, este es el mundo administrativo, son leyes de tipo administrativo. Cuando tú le preguntas a alguien que está realizando outsourcing de personal y le dices, oye, ¿ya presentaste tus obligaciones antilavado de dinero? Dices, yo no caigo, porque yo creo que un criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera no puede ir más allá de la ley. Oye, no manches, estás pensando como fiscalista y aquí estamos en el mundo administrativo. El hecho de que tú decidas no cumplir te va a llevar a un problema de multas muy altas que vas a tener que defender y que van a poner en riesgo tu empresa. Queridos amigos, estamos para servirles. Recuerden que en Tax Day nosotros prestamos servicios de asesoría, prestamos servicios
que tienen que ver con el cumplimiento de las obligaciones antilavado de dinero, podemos ayudarles en el proceso de hacer su manual antilavado de dinero, en el cumplimiento de sus obligaciones, incluso en la inscripción en este programa de autorregularización y posteriormente darle seguimiento hasta la conclusión de la regularización. O, bueno, cualquier dato ya lo tendríamos ahí. Dentro de 2 semanas estaremos diciendo, oye, debiste haber aprovechado esto porque ahora tienes una contingencia altísima dentro de las multas que pudieran ocasionarte el no haber cumplido o no haber entrado al programa. ¿De acuerdo? Nos vemos, amigos, estamos para servirles.